En estos momentos, hace instante nada más, Sergio Massa se despidió de su condición de diputado, banca a la que renunció, y en su condición de presidente de la Cámara Baja. No es un tema menor, no es un tema menor, pero dicen que lo hizo emocionado, entre lágrimas, frente a todos los legisladores, que, bueno, quedó formalizada, digamos, su renuncia y estará formalizada en momentos su incorporación como ministro, superministro, como le gusta decir. Parece que esto agrandó un poco la figura de Massa innecesariamente, ¿no? Van a tratar de alguna manera, de hecho así lo expresó Germán Martínez, que es el jefe del bloque oficialista, de votar el reemplazo de Massa, tratando de instalar en ese sillón presidencial de la Cámara Baja a Cecilia Moró. Cecilia Moró, hija de Leopoldo Moró, un radical de toda la vida, expulsado precisamente de ese partido, y en un momento determinado hasta vocero de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Bueno, ustedes verán, hay veces que los políticos no tienen ni patria ni bandera. Cecilia Moró, por otra parte, está casada con un legislador también ex radical y ahora también convertido en kirchnerista. Bueno, la historia de todo esto determina claramente que ella está cuarta en la línea de sucesión. Digo, no son temas menores esto si lo miramos desde el punto de vista institucional. A nosotros nos hacen ver esto como un partido de tenis, ¿no? ¿Vieron? Miramos para acá, que él se pasa para allá, el otro se para acá, y así sucesivamente. Pero no son temas menores, porque en la línea presidencial, en cómo está estructurada nuestra Constitución, del presidente para adelante sigue en la línea de sucesión la vicepresidente, que a su vez es también presidente del Senado, si no lo fuera, esa es la línea de sucesión. Y en tercer lugar, en cuarto lugar, estaría precisamente el presidente, en este caso la presidenta, si es que la votan, la van a votar seguramente, Cecilia Moró, en esa línea de sucesión. Brevemente, ¿quién es Cecilia Moró? Bueno, la verdad que me parece que le va a resultar muy difícil conducir la Cámara. De hecho, la oposición ya dijo que no la votaría, pero que no iban a interponerse de ninguna manera si los números daban para su reelección. Es de la línea, digamos, de Sergio Massa, pero es ultra kirchnerista a la vez. Y además no es una persona precisamente dialoguista, sino que más bien Cecilia Moró es una persona muy temperamental. Miren, recuerdan un solo hecho nada más, cuando la época de la pandemia y la preocupación que teníamos todos los argentinos y el laboratorio Pfizer que de alguna manera nos estaba ofreciendo sin costo de ninguna naturaleza la vacuna, que no conseguíamos por otra parte, que no conseguía el gobierno, por otra parte en otros lados, porque claro, la ideologización de la conducción de este sector gobernante, de esta coalición gobernante, apuntaba y daba fundamentalmente a una cuestión ideológica, vincularnos con Rusia, ¿no? Esperando la famosa Sputnik, que vino en cuotas. Bueno, ustedes recordarán cómo es la historia. Bueno, ella fue la que dijo que porque Pfizer provenía de un sector, digamos, que dentro de la economía se puede denominar capitalista, entonces la vacuna no servía. Bueno, digo, con ese pensamiento se verán ustedes lo complicado que va a ser el tema,
porque no se puede ser extremista, fundamentalista para sostener ideas. Yo creo que justamente la Cámara de Diputados, que seguramente va a presidir, en momentos la votarán, en todo el mundo, a ese sector, a los sectores legislativos, finalmente se lo termina denominando, por no digan Cámara Baja, Cámara Alta, Congreso, se lo termina denominando Parlamento. Y Parlamento viene de la palabra parlare, conversar, hablar, decir, no monologar, que es lo que de alguna manera siempre hacen nuestros legisladores. En vez de intercambiar respetuosamente ideas, se tiran con munición gruesa y con chicanas de toda naturaleza. Bueno, ese es el estilo precisamente combativo de Cecilia Moró. Por lo tanto, tengo la sensación de que le va a resultar muy difícil conciliar con los otros sectores de la oposición. No es solo Juntos por el Cambio, está a la izquierda y otros sectores menores que de alguna manera van a necesitar para poder sacar algunas leyes que precisamente Massa va a necesitar. Por eso yo a mi editorial de hoy lo titulé ¿Y dónde está Fernández? Porque no es que yo no lo sepa, que quizás muchos de ustedes no. Pero ¿y por qué? Porque ustedes no están bien informados, porque ustedes no son seres superiores, como a veces así lo tratan algunos sectores políticos o algunos periodistas. No, porque la verdad que los medios de comunicación ni ayer ni hoy se han ocupado de la actividad del presidente en esta estructura republicana donde claramente nosotros tenemos un sistema presidenciable. O sea, ahora puso en moda Cristina Fernández de Kirchner de decir que es el que tiene la lapicera. En realidad, seamos un poco más formales y digamos es el que tiene el mando del poder ejecutivo. Sabemos todos que la República se sienta sobre 3 columnas fundamentales. Bueno, de hecho, la ciudad de Santa Fe, que es la ciudad de las convenciones, que fue la ciudad donde siempre donde se creó la Constitución, donde se escribió por primera vez la Constitución y donde las reformas posteriores también se realizaron. De hecho, tenemos, digo esto para la gente que nos sigue a través de YouTube en el resto de la provincia, del país y del mundo, esta es la cuna de la Constitución Nacional y hay un museo que a los turistas, los chicos del programa anterior hablaban precisamente que se puede visitar. Bueno, este es un lugar para visitar porque está recreado de alguna manera y es interactivo. La tecnología moderna permite hacerlo de este modo y allí si van a ver una escultura. Son 3 columnas que representan cada uno de los poderes de la República Argentina. Bueno, ¿y por qué digo ¿y dónde está Fernández? Porque sin cámaras de los medios de comunicación, solo los medios oficiales, Telam, de alguna manera estuvo recorriendo los municipios de los alrededores de Buenos Aires para poner un poco de presencia, no sé, inaugurando nada importante, y sí haciendo un poco de presencia que tampoco fue cubierta por los medios. Allí estuvo con Isi, con Gatopovich, digamos con los pocos intendentes que le quedan y que los atienden y que prontamente seguramente también le darán las espaldas, ¿no? Bueno, ¿cómo queda estructurado todo esto en definitiva entonces? El presidente que no existe, todo lo que se dijo hoy y se habló hoy y ayer en última hora fue la reunión que sostuvo Massa con Cristina Kirchner en el Senado, cuando esta reunión tendría que haber sido con la presencia del presidente de la República. Bueno, no, o sea, por eso digo, ¿y dónde está Fernández? Y hoy está en Catamarca, donde fue a inaugurar algunas obras menores, donde va a hacer un pequeño recorrido y donde de alguna manera
va a tratar de decir aquí estoy, de hacer presencia. Lo cual también está mal, o está hecho exprofeso. Y Fernández no se da cuenta, está muy entregado. Fíjense ustedes cuando tuvo su alocución en la asunción de Marcó del Pont, reemplazándolo a Vélez ayer en la Jura precisamente, se veía un presidente de capas caídas, como se suele decir en el barrio, ¿no? O sea, no es sacando pechito y levantando el dedo índice como solía hacer habitualmente en todos los discursos y buscando siempre excusas en tercero. Habló de unidad, pero con un dejo de nostalgia, como el hombre está entregado. Claramente esa es la imagen. Yo lo he dicho en alguna oportunidad, ¿no? En lo personal, yo escucho a las personas y creo que la transmisión a través de la palabra, que es una herramienta fundamental que tenemos los hombres para poder, los hombres y mujeres, ¿no? La humanidad, digamos, los seres humanos para poder comunicarnos, pero también está la gestualidad. Y la gestualidad dice mucho, a veces dice mucho más que las propias palabras. Bueno, ¿qué quedó en el marco de todo esto? Un jefe de gabinete, Mansur, totalmente desdibujado, le enchufaron ahí como segundo a Olmos, será para controlarlo. Y bueno, Massa está haciendo su propio juego, está jugando a triunfar en este desafío que le toca muy difícil de enderezar la economía. El país está en llama, lo hemos dicho en más de una oportunidad desde el punto de vista económico. Y obviamente él cree, y creo que esta es la razón por la que aceptó este desafío, aún con condiciones que se le otorgaron, él se juega a que en el 2023 pueda ser candidato, y no solamente candidato, si le sale bien esta jugada, nosotros los argentinos que tenemos frágil memoria, seguramente vamos a olvidar los malos momentos y somos capaces de meterle un votito, ¿no? Eso creo que es el juego de Massa. No es el juego de Cristina, lo dije ayer. Creo que Cristina lo mandó al frente. Creo que Cristina sí no va a ideologizar sus próximas apariciones, sino que va a ser un poco más pragmática, porque de lo contrario seguirían cayendo su porcentaje de adeptos y de algún modo tendrá que acompañar de lejos esperando que se queme. Y si no se quema, seguramente Cristina va a tener las herramientas necesarias para que quede en el camino. Quienes la conocemos, todos los argentinos, quienes hemos escuchado sus largas alocuciones en sus dos presidencias y ahora mismo en sus intervenciones, claramente sabemos que Cristina no le gusta perder ni a la bolita, como se dice en el barrio, ¿no? Bueno, el dólar está tranquilo, pero de todas maneras, aunque esté tranquilo, la plancha de los bonos en dólares, que dice 100, en este momento se está cotizando a 22. Quiere decir que ahí no cambiamos nada. El riesgo país está estático. Es como una expectativa, puede ser una tensa calma que se anticipa a alguna tormenta por venir. Sin embargo, yo tengo algunas ideas, porque mientras Luciani está siguiendo sus alegatos, que recomiendo, son extensos, por eso no los traigo, y además hay que ser meticuloso y reproducirlo tal cual, palabra por palabra, porque no tiene desperdicio. Los fiscales en esta oportunidad están jugando un rol como el que hubiésemos querido nosotros tener siempre, con cualquier color político, en nuestra justicia. Es cierto que ya van a aparecer, ya aparecieron algunos que dicen que lo vieron entrar muchas veces a la Quinta de Olivo cuando
Macri era presidente. O sea, ya lo van a tratar de desacreditar, así como desacreditaron, acuérdense ustedes, post-mortem al fiscal Nisman, precisamente para minimizar de alguna manera la cuestión y esconder lo que realmente estaba sucediendo. Bueno, nosotros tenemos que ser celosos custodios de todo esto y tratar de que se imparta justicia, no que se condene a quien haya que condenar si es que hay que condenar, y que se absuelva a quien haya que absolver si es que hay que absolver. Pero créanme que es tal la cantidad de pruebas que inclusive está aportando y que no conocíamos el propio fiscal en su alegato, que a mí me parece que esto va para un solo lugar. Y sabiendo que es así y sabiéndose culpable Cristina, por eso hace uso de su defensa de manera política y siendo una abogada exitosa, tal cual ella se autocalifica, no recurre precisamente a esa famosa mitad de la biblioteca para poder expresarse como corresponde. El objetivo de Massa va a ser traer dólares. Y eso va a ser a como dé lugar. Massa tiene cintura política, pero también es cierto que los sectores de inversión, internos y externos, no son tontos. Y saben que Massa tiene cintura política y que cualquier colectivo, también como se dice en el barrio, le queda bien. Pero tiene sus contactos, tiene algún dejo de simpatía para caerles bien en principio. Y le escuchaba a Luis Juez por estos días, el senador Luis Juez, el senador cordobés, decir: Massa es un facilitador. Y la palabra me parece adecuada. Claro, facilitador con lo ajeno, con lo nuestro. Massa cuando fue director del ANSES, fue el autor, y después obviamente Néstor Kirchner lo permitió, de las jubilaciones o de hacer jubilados a aquellos que no habían completado la cantidad de aportes necesarios. Y ahí pasó de 2 millones a 7 millones, redondeando los números, ¿no? La cantidad de jubilados. Y por eso el ANSES anda siempre, digamos, con las cuentas medias raras. Pero lo hizo además con la intención de ganar prestigio. Lo mismo pasó cuando fue jefe de gabinete. Cuando recibía a los gobernadores: ¿qué necesitas? Yo te doy, dale. Y desde ahí impartía las instrucciones. Claro, siempre con lo ajeno y sin pensar cuál era el costo final de lo que él estaba concediendo. Por eso su objetivo es traer dólares, a como dé lugar. Y ahí es donde yo veo el problema. Es que Massa va a estabilizar la economía seguramente rápidamente. Pero es que cuando lo haga, si lo logra, y yo creo que lo va a lograr, se va a convertir en un héroe. Alguien a quien va a ser muy difícil frenar, incluso a Cristina le va a costar frenar. Y nosotros lo vamos a aprobar porque venimos de tanta malaria que pasar a un poco mejor ya nos va a parecer demasiado bueno. Pero seguramente ustedes estarán preguntando: ¿cuál es la fórmula mágica que Massa aplicaría en esta circunstancia? Y que parecería hasta el momento ser que es el único tipo que posee la galera y la varita para poder estabilizar de alguna manera la economía, generar un plan.
Pero yo creo que es una mala noticia. Es una mala noticia que él se convierta en héroe por lograr esto. Porque reitero, no hay fórmulas mágicas en economía, tampoco en política. La Argentina, como aquellos vehículos que marchan por una carretera sin control, mientras quien lo conduce va mandando mensajitos con un celular, Argentina está absolutamente chocada. Dio varios tumbos. Y solo se arregla si alguien trata de rescatarla. Alguien con el suficiente poder económico para inyectar a la economía y revivirla de alguna manera. Y esos alguien, no es ese alguien, existen en el mundo. Lo hemos dicho en programas anteriores. Ese alguien, para ponerlo en primera persona, es un poder fáctico global. Y la virtud, en tal caso de Massa, no es conocer demasiado de economía, que de hecho no sabe nada de economía. Es abogado, pero no sabe nada de economía. Podría ser un abogado que fue empresario, podría ser un abogado que haya estudiado o leído mucho sobre economía. No sabe nada de economía. Quedó demostrado a través de cada una de sus manifestaciones. Tampoco sabe nada de tener un plan económico infalible, porque no ha dicho, hablan de medidas, no se habla de plan. Sino que precisamente él tiene la virtud de ser el representante de esas élites globales en nuestro país. De allí sus viajes frecuentes a Estados Unidos, a Francia, a Europa en general. Y sus reuniones también, algunas muy privadas, mantenidas con algunos sectores de inversión del extranjero. En realidad, la afiliación de Massa al poder fáctico global, miren, quedó documentada en los cables filtrados precisamente por Wikileaks. Massa es un cipayo confirmado. Massa representa los intereses de los que pueden salvar, entre comillas, a la Argentina de la noche a la mañana. No es magia, es dinero. Porque el salvar es como para meterlo en un paréntesis muy grande, porque esa salvación, en realidad, es una inversión, no es un préstamo. Es volcar mucho dinero en inversión. Si el poder fáctico global del que hablo le da a Massa los medios para estabilizar la economía argentina, gente, es porque quieren que Massa establezca una hegemonía parecida a la de los 90, del menemismo. Y en esa hegemonía imponer sus propios proyectos. El proyecto es un proyecto neocolonial, si lo tenemos que meter en algún etiquetamiento. ¿Por qué digo que es neocolonial? Porque lo es de la libre extracción del oro blanco del que hemos hablado en estos días, el litio, del que tenemos la segunda reserva del mundo. Y el litio es aquel mineral que es del futuro, que va a reemplazar las energías no renovables
Es el que usamos para la batería del celular, de los coches, de los autos, de los Tesla, los autos electrónicos, eléctricos, que ya están funcionando y que están cerca. Pero no es solamente el litio. También se trata del gas, del petróleo, de los minerales, del agua que ayer les decía. Nosotros tenemos el tercer mayor porcentaje de agua dulce del mundo en el acuífero guaraní, en los cielos continentales. De los alimentos también, por la riqueza de nuestros suelos. Y en fin, de todos los recursos que tenemos en el país, no me quiero olvidar de la riqueza hitícola que tenemos en nuestra plataforma submarina. O sea, yo lo dije en programas anteriores, lo dije ayer inclusive, cuando hacía esa comparación entre un país vecino del que venía, viendo lo que pasaba, y el nuestro viendo lo que pasa. Argentina tiene todas las condiciones. Los grandes capitales del mundo, las grandes corporaciones, ya no hablemos solamente de aquellos capitales especulativos, los fondos buitres y demás. Hablemos de aquellos capitales de inversión, las grandes corporaciones multinacionales, como fue en su momento la Golden Barry, o la Barry Golden, como decía Pino Solana. Argentina tiene riquezas. El tema es que esas riquezas, para ser explotadas, necesitan capital. Y esos capitales, si quienes administran el Estado en nuestro nombre lo hacen con un sentido nacional, patriótico y en defensa de los intereses de la República y los 45, 47 millones de habitantes que somos, está bien, porque nosotros no tenemos ese capital. Ahora, si se establecen negocios como lo que comenté la semana pasada desde el exterior, en Catamarca, donde precisamente el presidente hoy va a ir a visitar, donde el actual gobernador permitió que una compañía americana exportara litio a valor de $600 la tonelada cuando vale $17.000. Un juego de facturas que hicieron para poder engañar al Estado y pasar la cometa debajo de la mesa. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Massa lo puede lograr. En realidad, el plan ahora se ve claramente. Todo el desgobierno de Alberto Fernández fue quizás adrede para poner a los argentinos en una situación de desesperación como la que atravesamos, para que luego venga el Salvador, en este caso Sergio Massa, como el que va a salvar a la patria y a terminar con esta situación angustiante y a convertirse en el Chapulín Colorado, en el héroe de la cuestión. No importa lo que usted y nosotros pensemos al respecto. Lo que importa para ello es que los medios van a tratar de explicarnos a todos, las mayorías populares no politizadas, que más arregló el país, y esa mayoría, en consecuencia, lo va a votar. Y lo va a votar con las dos manos y va a arrasar en las urnas para implementar precisamente el proyecto político de sus patrones. Lo que le importa a él es la banda y el bastón. No hicieron la doctrina del shock. No pusieron de rodillas y derrotaron nuestra voluntad. Esa fue una jugada magistral, como anticipamos ayer. Pero el tema
es dónde queda Cristina. ¿Será Massa que complete lo que Alberto no logró hacer en las causas pendientes que Cristina tiene con la justicia y que involucra a toda su familia, a sus hijos? ¿Será que está pensándolo como suele hacerlo a futuro y que un Massa presidente la indulte? Porque seguramente va a ser condenada. ¿O será una nueva reelección en el campo legislativo para tener los fueros necesarios, ya sea que se presente por Santa Cruz, por la provincia de Buenos Aires, le da lo mismo, para poder conservar precisamente los fueros al mejor estilo de Menem, que ya lo hizo? Y mientras todo esto que estamos comentando sucede, la pregunta es cómo empezamos. ¿Y dónde está Fernández? Debemos estar atentos, ¿eh? Nada de esto, nada, señores, es casual. Absolutamente nada. Estemos juntos, estemos atentos y sobre todo, estemos vigilantes.